Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 1012 Otra verdad. Miembros del clan. En aquel entonces, el linaje de los dioses antiguos innatos había pasado hacía mucho tiempo la era primordial y todos fueron exterminados. Incluso los descendientes de los dioses antiguos, la antigua tribu, comenzaron a disminuir. En épocas posteriores, ni siquiera las llamas circundantes aparecieron. Vivían junto con la tribu hechicero y gradualmente se volvieron inseparables. No me digas que son Siyun y Diki. Phoenix murmuró para sí misma. La era que dejó era demasiado antigua. Sin embargo, sabía que Dao Changshen había ahuyentado a Diki y también había visto la llegada del dios de la creación. Diki y Dao Changshen habían volado al universo distante. ¿Nos volveremos a encontrar aquí? Ella no pudo evitar reflexionar. De hecho, había sentido una conexión de línea de sangre en algún lugar lejano de las ruinas. A su nivel, cuando cultivaban los genes y el linaje de su propia raza al máximo, sus linajes naturalmente tendrían una conexión. Ella estaba un poco indecisa. No estés ansioso. Yue Senji sonrió y dijo. Cultiva y recupérate por un tiempo, la otra parte todavía está muy lejos de llegar aquí. El cultivo no conocía el tiempo. Era normal que los cultivadores de Dao de este nivel pasaran entre 100 y 200 años explorando las ruinas. Después de todo, las ruinas eran una enorme ruina mundial trascendente. Antes de que lleguen a las profundidades de las ruinas, puedes cultivar el sistema y compensar los últimos defectos genéticos, llegando a un rango 9 completo, por supuesto. Yue Senji dijo débilmente. Aunque todavía tengo muchas personas en mi línea de sangre, tú eres mi único pariente cercano. En cuanto a ellos, la situación es desconocida cuando los conoces, es posible que no te hayan seguido hasta aquí ni hayan escuchado tus consejos. En cambio, ya se han fusionado con los nativos y están avanzando hacia la localización. La expresión de Phoenix era complicada. En efecto. De hecho, los dioses antiguos innatos no heredaron gran parte de su linaje. En cuanto a Diki y los demás, es posible que no les importe su propia línea de sangre ya que no tenían mucho poder de combate. Ya se habían integrado con el linaje de otras razas. Es como si el destino viniera aquí a explorar, espero poder persuadirlos. Después de todo, volver a nuestra propia raza es mejor que permanecer en la carrera del enemigo. Es más seguro y protegido. La expresión de Phoenix se volvió tranquila mientras miraba a los sobrevivientes de los restos, así como a Ji y Fenrukin. XT. Después de un momento de silencio, le dijo respetuosamente a la diosa Luna Ji. Abuelo, gracias por traerme de regreso con mi familia, dividiré mi atención para cuidar a los niños de este linaje. Serás el heredero de nuestro linaje de ahora en adelante, dijo Yue Senji con una sonrisa. Ji y Jimin apretaron los dientes y sus corazones temblaron. Parecía que tenía otro competidor para el sucesor. El dios de la luna Ji había dicho esto antes. Anuncios de Put Future. Había otro objetivo principal para él. Reproducir la civilización madre, y ese era que su vida estuviera llegando a su fin. Por lo tanto, estaba preparado para fusionarse con la sangre eterna que había tomado. También quería aprender del antiguo dios del enemigo y cultivar un guardián. Este guardián conduciría junto a él y administraría el mundo entero juntos. Esta fue una oportunidad para alcanzar la cima. Nadie elegiría renunciar a ello. Parece que tenemos que trabajar duro. Los dos se miraron. Esto fue especialmente cierto para la sirvienta de la luna, que una vez fue la diosa de la luna Ji. Sintió una grave sensación de peligro. La otra parte también nació con un linaje eterno. Esta es una gran ventaja. ¿Podría ser que los linajes de las dos razas hubieran mutado? Ares y la sangre de vida eterna de la otra parte se habían fusionado, un gen eterno en forma de energía. Es muy posible. Parece que hemos descubierto el principio y la verdad. Los dos murmuraron, con los ojos brillantes. Esto era muy posible. Fue una pena que se tratara de un gen mutado único y les resultó muy difícil obtenerlo. Esto se debía a que los genes que podían heredarse eran solo la primera ranura genética, que eran los genes de la raza. Por ejemplo, la primera posición genética de Diki fue el gen del fuego, que era una característica de su raza. Lo más probable es que su descendencia también tuviera el gen del fuego, mientras que las posiciones de su segundo y tercer gen, el gen de la bruja y el gen primordial, no eran heredables. El Fénix frente a él era el mismo. Su primer gen fue la manipulación de energía.
Por lo tanto, todos sus descendientes heredaron este talento genético y se convirtieron en dioses antiguos innatos rodeados de llamas de energía, no los otros genes posteriores a eso. Como tal, sus genes eran únicos y no podían heredarse. El universo es realmente maravilloso. No sé qué tipo de entorno de reproducción atravesó para dar a luz a un linaje vital mutado tan único. Es simplemente un regalo del cielo. Los cambios en genes y líneas de sangre son infinitos. Es demasiado misterioso, la vida siempre ha sido la cosa más complicada y misteriosa del universo, y este tipo de cambio es difícil de predecir. Tengo tanta envidia. Único. No es de extrañar que haya dedicado tanto esfuerzo a recuperar por la fuerza a este ser de su propia raza. Sin embargo, esto también es una gran suerte. Incluso si sus descendientes mutan y obtienen líneas de sangre basura de bajo nivel, esa es la mayoría, ¿verdad? Parece que la descendencia de dos linajes poderosos con genes diferentes tiene una probabilidad muy baja de fusionar los genes de ambos lados. ¿Existe algún tipo de compatibilidad que conduzca a una mutación? No lo sé, incluso si fuera una mutación, la probabilidad era extremadamente baja. Y para una existencia tan poderosa, se necesitó una gran cantidad de esfuerzo y origen energy para dar a luz una vez. ¿Cómo podría dar a luz más? Sin mencionar una mutación en el linaje. Los dos se comunicaban y cuanto más hablaban, más se desviaban. Parecía que estas dos niñas mantenían un gran interés en tener hijos. Eran el grupo de avanzada y rápidamente se familiarizaron con el entorno. Llamaron a Gishan, Lily e incluso a la civilización madre corriente más poderosa, el gobernante de la dinastía del Sol, el dios del Sol Asa. Habían descendido a esta tierra. Anuncios de Put Future. Auge. Un dios elemental enorme y poderoso descendió sobre esta tierra, exudando un aura vasta y majestuosa. El dios Sol, Asa. La criatura más poderosa de la civilización madre corriente. De hecho, ya estaba casi a la mitad de su viaje al nivel 9. El aura del inframundo, ¿eres nuestro antepasado? En este momento, Asa era extremadamente piadosa y respetuosa. Mientras miraba a Daolord Foix, podía sentir el afecto y la gentileza de su línea de sangre. Tenía la sencillez de un ser elemental. Al mismo tiempo, miró a las criaturas en los 4 planos elementales y se sintió muy feliz. De repente, hay muchos más de nuestro clan. Luego miró a los niños semielementales recién nacidos en esta tierra, así como a las formas de vida elementales puras. Estaba encantado. Para empezar, la tasa de fertilidad de nuestra raza elemental es extremadamente baja. Ahora, de repente, tenemos muchos más miembros del clan, no es de extrañar, hay demasiada acumulación aquí. Esta vez, fue un gran avance. El número de miembros del clan de la dinastía del Sol aumentó muchas veces a la vez. Luego, fueron a explorar las ruinas circundantes y obtener recursos. Corriente Madre, podemos construir una rama de la Corriente Madre aquí, a través de todas las ruinas. Al mismo tiempo, comenzaron a buscar los linajes de los cultivadores taoístas que habían sido enviados aquí y los observaron cuidadosamente. Sin embargo, sus estándares eran demasiado altos. Aunque la mayoría de sus líneas de sangre tenían algunas características especiales, no eran realmente poderosas. Después de todo, ¿cómo podría morir aquí un cultivador de Dao de nivel 9 verdaderamente poderoso? La mayoría de ellos eran taoístas incompletos y débiles. Es posible que una civilización poderosa como el territorio divino del Abismo Azur no pueda irrumpir en las ruinas, pero era casi imposible que cayeran aquí a manos del guardián de la tumba. Se está desarrollando el dios de la luna. Ji sonrió mientras miraba a Foix, quien continuamente absorbía las técnicas y escritos de la civilización elemental. Estimó que después de una ronda final de clasificación y perfeccionamiento de los pequeños defectos de los 4 genes, alcanzaría el rango 9 completo. Más lejos, Yuan Qinghua, que había descendido a la civilización de la Corriente Madre y había desarrollado el linaje esquelético y gradualmente se había convertido en el pueblo indígena aquí, también llegó con el grupo grande. Estaba aún más sorprendido. Todo tipo de información ya había entrado en su cerebro y estaba a punto de abrirse. Mientras caminaba, quedó estupefacto. Mierda. ¿Tal coincidencia? Entonces, las ruinas elementales que el dominio divino del Abismo Azur está explorando actualmente, la civilización elemental de nivel 10, son el origen y antepasado de la temporada del dios de la luna. ¿Ha estado en cuclillas en las profundidades de los restos durante mucho tiempo? Santo cielo, señor Dao. ¿Por qué estaba aquí el señor Dao Foix? Ella es en realidad un miembro del clan del dios de la luna Ji. ¿Qué clase de drama es este?
El enemigo que mató a mi padre me crió, entonces no lo harían Dicky y los demás. Los rencores entre los linajes de los grandes clanes, ¿podrían Dicky y los demás ser los linajes de los enemigos? No es bueno, a juzgar por la situación, Dicky todavía está profundizando. Me temo que se encontrará con nosotros pronto, podrían traicionarnos. Mientras Yuan Qinghua observaba, estaba tan asustada que estaba a punto de volverse loca. Parece que ha descubierto la aterradora verdad de la historia nuevamente. Shuzi esbozó una media sonrisa y miró al tipo estupefacto, pero aún estaba muy tranquilo. A pesar del alboroto, todavía bajó la cabeza y miró los restos de más de 100.000 líneas de sangre. Los estudió cuidadosamente. Aunque la mayoría de ellos son poco ortodoxos, puede haber cultivadores de civilizaciones poderosas y maduras que fracasaron y murieron aquí. Después de todo, ha pasado mucho tiempo, 1013 la cosecha de las ruinas de una civilización y el cambio drástico. La carne y la sangre de más de 100 cultivadores taoístas. Shuzi contó los números y su expresión era un poco tranquila. Según su descripción, estos son todos los ahorros de una generación cercana, y su tribu ha irradiado una décima parte de las ruinas. En otras palabras, todas las ruinas han estado aquí durante decenas de millones de años. Estimó que solo había acumulado alrededor de 1000 cadáveres, una ruina antigua tan enorme, este número es apenas aceptable. Y aún más profundo. Si ni siquiera estos supervivientes pudieran entrar, sería difícil para los forasteros entrar al núcleo. De hecho, incluso si un rango 9 muriera en otras ruinas, era básicamente imposible dejar atrás los restos de un taoísta. Esto se debía a que ya habían fusionado su alma y su cuerpo, y cualquier célula restante podría renacer. Solo a través de un ataque especial de energía del alma se pudo eliminar la marca espiritual en su carne, dejando sus restos. En cuanto a las criaturas elementales, eran prácticamente inmunes a los ataques físicos, por lo que naturalmente no podían realizar ataques físicos. Fueron precisamente los ataques elementales puros los que pudieron borrar la huella del alma de la otra parte, dejando atrás una parte de la carne y la sangre del cadáver. Solo estas ruinas podrían dejar tantos restos en esos dioses guardianes elementales, de lo contrario, incluso si los otros restos están muertos, no quedará ningún resto. Shuzi siguió buscando y frunció levemente el ceño. Pero ¿y qué si lograba conservarlo todo? No sirve de mucho. Estos genes, ninguno de ellos era bueno. Básicamente, todos eran talentos de línea de sangre muy comunes con fuerza y velocidad, así como el control básico del viento, el fuego y los rayos. Después de todo, en las primeras etapas del desarrollo de la civilización, definitivamente era más fácil para estas razas de fuerza y velocidad, así como para las civilizaciones Esper que habían despertado varios talentos elementales, surgir. Después de escanear todos los genes, ninguno de ellos llamó su atención. Solo pudo decir que la suerte no estaba de su lado. ¿Qué clase de raro milagro había ocurrido? Como era de esperar, recoger los cadáveres de los cultivadores y esperar algún milagro o evento que desafíe el cielo depende demasiado de la suerte. ¿Por qué no entras a la casa y abres la cerradura, y eres el viejo Wang de al lado? Tus ingresos serán más estables. Quizás, los genes de estos taoístas habían integrado uno o dos genes que desafían el cielo. Después de todo, ¿quién no ha tenido algunos encuentros fortuitos y oportunidades para llegar a este paso? Sin embargo, solo se pueden estudiar los genes de la raza de la otra parte. No se pueden extraer e integrar los genes extraños con los que se han fusionado por segunda vez. Echó un vistazo y evaluó en secreto los beneficios. Solo puede enriquecer el linaje de la civilización de la corriente madre. Sin embargo, con el linaje, no funcionará sin la técnica de cultivo correspondiente. Shuzi miró los cadáveres, abrió lentamente su espacio de almacenamiento y los clasificó. Descubrió que más de 30 cultivadores taoístas tenían un enorme subespacio con ellos. Dentro estaban las innumerables personas comunes de su clan. Podían traer consigo su propia civilización en cualquier momento, lo que podría considerarse una civilización nómada súper pequeña. Sin embargo, había pasado tanto tiempo y los dioses de afuera habían caído. El subespacio ya estaba lleno de esqueletos. En el subespacio, los cadáveres, la forma y los movimientos de la ciudad hicieron que la gente sintiera la tragedia. La ciudad y las escaleras se llenaron de palabras de aliento, pero hoy estaban moteadas por las vicisitudes del tiempo. Qué lástima, una existencia que trascendió las leyes del universo había llevado a toda la civilización de cientos de millones de personas a las antiguas ruinas.
Había pagado una alta tarifa de entrada y luchado de espaldas al agua, esperando un futuro mejor, y aquí, toda la vida dentro de la civilización estaba aclamando, animando y alentando a su dios. Al final, todo en la civilización cayó en ruinas. Shuzi negó con la cabeza y una expresión de lástima cruzó por su rostro. ¡Qué lamentable! Shuzi volaba en el cielo, contemplando el mundo entero. En el subespacio de un taoísta, mirando las ruinas y los escombros por todas partes, algunos de los cadáveres todavía tenían una mirada de desesperación. Algunos padres e hijos estaban abrazados y tumbados en la casa, manteniendo la postura de la muerte. El himno de la civilización, el himno de la historia, nunca pensé que el himno escrito por nuestra civilización sea el más impactante. La inmortalidad de los taoístas, el cielo azul y el sol rojo, la destrucción del mundo de los hechiceros, la gloria del pueblo isodario, son lo mismo. Nunca hemos sido los primeros y únicos. Shuzi quedó atónito. Cada civilización debe haber tenido una historia y un himno conmovedores. Es que estas civilizaciones han caído, pero yo sigo avanzando. Vaya. Anuncios de Put Future. Aterrizó en la biblioteca en la dimensión alternativa. En los libros antiguos de su civilización, también encontró el método de cultivo de su raza correspondiente. Para que un gen de tipo fuerza pueda alcanzar esta etapa, ya soy muy competente en ello. También ha producido una combinación genética bastante buena. Como era de esperar, hay todo tipo de civilizaciones en su interior. Shuzi cerró un libro con una expresión indiferente en su rostro. Parece que las más de 30 civilizaciones subespaciales que llevo conmigo básicamente todas tienen la técnica de cultivo correspondiente, no está mal. Aunque es ordinario, está todo acumulado, la dificultad y el tiempo necesarios para deducirlo hasta la madurez es nada menos que el misterioso arte de las 9 revoluciones. Shuzi murmuró para sí mismo por un momento, ordenando cuidadosamente sus pensamientos y dijo en voz baja. Puede usarse como una biblioteca de escrituras, permitiendo a las personas absorber líneas de sangre y cultivar técnicas de cultivo. Miró a los demás. En cuanto a los 70 cultivadores restantes, básicamente no trajeron consigo sus propias civilizaciones. Además llevaban consigo muy pocos recursos y no tenían las técnicas de cultivo correspondientes, era obvio que su civilización estaba escondida en la oscuridad y viajaban con poco peso. Tenía línea de sangre pero no técnica de cultivo. Para Shuzi, eso no tendría sentido. Estos linajes ordinarios no valían la pena el esfuerzo de deducir técnicas de cultivo. Muy rápidamente, abandonó estas subdimensiones y dejó los restos, así como las llamadas ruinas y tesoros. Comenzó a comprender cada vez más acerca de la crueldad y la desolación del universo. Se sentó en una habitación de cristal macizo y vio las ruinas. Entonces se dio cuenta de lo aterrador que era. Es muy difícil. En el vasto universo, en la miríada de mundos, durante millones de años, innumerables civilizaciones extraordinarias han avanzado con miedo, caído en el camino, de hecho, la reina anterior fue una de ellas. De hecho, me he estado desarrollando durante más de 10.000 años. Se me considera una nueva civilización que existe desde hace más de 10.000 años. Shuzi ordenó sus pensamientos. Había que decir que estos restos habían ampliado sus horizontes y le habían permitido comprender completamente la estructura del universo entero. Un experto en alcance de Dao de 9º rango que trascendió las leyes del universo tuvo una larga vida de 100.000 años. ¿Qué tan genial fue eso? La civilización de Waxia tenía solo 5.000 años. Para tal existencia, solo era cuestión de abrir y cerrar los ojos. Sin embargo, tal existencia era como una mota de polvo en el vasto océano para todo el universo. Incluso el territorio divino del abismo azul de 570.000 años de duración, que estaba en su lucha final, fue solo un breve momento en la historia. Esto es demasiado lamentable. Shuzi de repente pensó en esta palabra inconscientemente. Si un taoísta de 9º grado no puede emprender el camino del reino supremo de 10º grado, será solo una mota de polvo en la historia del universo. Y nuestra raza es realmente poderosa, sus talentos podrían desarrollar cualquier tipo de linaje aterrador, pero otras razas definitivamente lo codiciarían. Él va a robar nuestros diversos linajes que desafían el cielo. Cuanto más poderoso es, más fácil será cazarlo. Celoso, si el dominio divino del abismo azul ya es así, entonces definitivamente lo seremos aún más. No fue hasta que vio los delgados linajes y sistemas del universo exterior que se dio cuenta de lo raros y preciosos que eran. Si dejara afuera el misterioso arte de las 9 revoluciones, innumerables supercivilizaciones aterradoras probablemente lo asediarían vivo. Era como si estuvieran rodeando y aniquilando el territorio divino abisal Blue. Esconder.
Tengo que ocultarlo absolutamente. Usaré un sistema que no es demasiado fuerte, pero sí muy popular para ayudarlos a resistir la presión en el territorio divino del Abismo Azul. Los ayudaré y veré si hay alguna esperanza de alcanzar el nivel 10. ¿Podemos usar esta civilización para probar el mundo exterior y su estructura? ¿Era el dominio divino azul abisal lo suficientemente fuerte? Era terriblemente fuerte. Había cientos de los mejores expertos como Dicky y Caroline, sin mencionar a los tres misteriosos y extremadamente poderosos santos maestros de Yuanlan. Era una civilización eterna que podría aplastarlo hasta la muerte. Shuzi tenía la intención de observar en secreto la forma en que avanzaba la civilización ilustrada. Quería ver cómo harían para resistir las civilizaciones caídas y el camino de ser más débiles que el nivel 10. En cuanto al sistema de incienso, como civilización bajo su mando, si haces lo mejor que puedes y desempeñas tu papel, puedes, sin embargo, él no debe revelar sus antecedentes y genes de origen, y estos jugadores eran más sofisticados que nadie. De lo contrario, con capas de muñecos para anidar, no hay necesidad de preocuparse demasiado. Shuzi esbozó una media sonrisa y comenzó a mirar la cosecha frente a él. Estaba bien para él divertirse afuera, pero sus genes no debían filtrarse. Anuncios de Put Future. No había muchos recursos subespaciales en estos restos, pero juntos eran comparables a 14 niveles completos de energía de rango 9. Pobre, naturalmente, era extremadamente pobre. Si estos cultivadores fueran fuertes, no habrían caído aquí. Una pizca de alegría cruzó por los ojos de Yoe Senji. Esta es una sorpresa inesperada, puede continuar suministrando energía al mundo de las torres y a Caroline, permitiendo que todos alcancen el rango 9. Los otros taoístas, quizás los taoístas comunes y corrientes, todavía carecían de energía. Sin embargo, al grupo superior de taoístas que desafían el cielo básicamente no le faltaba energía. Pero faltaba Shuzi. Si quisiera criar gente y desarrollar una caja de arena, no sería suficiente por mucho que destrozara. Era un pozo súper sin fondo. XT. Justo cuando Shuzi estaba ordenando sus pensamientos, los jugadores estaban completamente alborotados y estaban desbordados. Los comentarios de Yuan Qinghua en el foro causaron un gran revuelo e innumerables jugadores del camino Asura detuvieron su nivelación y cultivo. ¿Qué? Entonces el señor Dao Fénix es en realidad una criatura medio elemental que en realidad es un enemigo. La noticia comenzó a difundirse. Mierda. Los dioses antiguos son demasiado aterradores. La otra parte no solo conspiró contra su linaje, sino que también había conspirado contra el linaje de la otra parte hace mucho tiempo. Irradió al Buda físico y salvó a todos los seres vivientes. Impresionante. Ese Dicky en realidad tiene el linaje del dios de la luna Ji, e incluso podría ser su nieto. ¿No significa eso que existe la posibilidad de que nos traicione? Todos los jugadores estaban aterrorizados y estupefactos. Los cuatro grandes líderes fueron Caroline, Dicky, los tres dioses pilares y el venerable soberano. Sin duda, Dicky era muy poderoso y tenía muchas posibilidades de alcanzar el 10º nivel. Sin embargo, un concursante potencial que desafía al cielo en realidad. Hermanos, las cosas están mal. Comenzaron a entrar en pánico. Tenemos que pensar en una manera de mantener a Dicky Qian de nuestro lado. Él estará bien. El gen del fuego de su raza no es fuerte y Dicky no depende de su raza para sobrevivir. Tiene el linaje de su propia raza. Su fuerza, ya es uno de los nuestros, y ya está localizado, además, su espacio interior está cultivando los sistemas primordial, budista y taoísta. Las bellezas y las fábricas de alquimia son indispensables para él. No sería tan estúpido, ¿verdad? No es hasta el punto, probablemente. Todo el mundo todavía estaba en pánico. Después de todo, la fábrica de alquimia, la linda chica y la forma original del emperador de la alquimia eran núcleos indispensables para Dicky. Como jugador con herencia del budismo y el taoísmo, mientras los tres expresaran sus opiniones, había una alta probabilidad de que no se sacrificara. Hermanos, malas noticias. En ese momento, alguien más gritó. Todos miraron y vieron que era el pez globo el que hablaba. ¿Qué pasó? Son los dioses de los tres pilares. ¿Encontraste algo después de perseguir al pilar dios Ji? ¿Has llegado al 9º paso? A nadie realmente le importaban los dioses de los tres pilares. Todos pensaron que definitivamente se fusionarían. Si el pilar dios de Ji no pudiera vencerlo, sería devorado. Si fuera difícil, los dioses de los tres pilares podrían permitir que se convirtiera en el dios del cuarto pilar y tratarlo por igual. Sin embargo, el pez globo estaba muy emocionado y trajo más noticias impactantes para todos.
Los dioses de los tres pilares ya nos han traicionado. Mató al dios pilar de la maquinaria y se unió en secreto a la civilización caída, preparándose para llegar a las ruinas para hacer una gran ola. 1014 capítulo 1024. El ataque de Dios del Pilar, 2 en 1. Por otro lado, ¿qué es esto? ¿Qué clase de monstruo es? En el vasto universo, era oscuro y profundo. Un ser que lograba el Dao tenía una expresión aterrorizada en su rostro. Estaba saltando y corriendo continuamente, una criatura malvada del universo infectada, un virus, enfermedad era una palabra que uno casi olvidaría después de volverse fuerte. ¿Cómo podría haber un monstruo tan malvado y dominante en este mundo? Esto no tiene ningún sentido. Él todavía estaba corriendo. Sin embargo, mientras corría, un brillo dorado apareció gradualmente en su cuerpo. Su cuerpo había sufrido una supermutación inimaginable. Sus 4 genes parecían haber sido invadidos por algo aterrador y estaban cambiando su estructura de vida. ¿Modificación genética? Fue realmente una modificación genética. Virus genético. No es que la raíz del cambio en el nivel de vida ya se solidificó por la fuerza una vez que los genes se integran. Nunca había visto una escena tan extraña en las últimas decenas de miles de años. ¿En qué clase de criatura extraña quiere convertirme esta aterradora y malvada existencia? Todo su cuerpo emitía luz. De sus 4 genes, solo había cultivado 2 sistemas genéticos. Había llegado al final y había llegado al puesto 9. Uno de los genes que solo había cultivado hasta el rango 5 en realidad estaba cambiando gradualmente y convirtiéndose en un gen misterioso y aterrador. Un cristal negro como boca de lobo fue introducido gradualmente en su mente. Ah. Un dolor intenso iba creciendo. Esto es una locura. Corrió como loco y se volvió cada vez más frenético. ¿Qué demonios es esto? Vaya. De repente se detuvo en seco y quedó completamente infectado. Al otro lado del vacío, los 3 grandes dioses pilares eran apenas visibles. Dijeron con indiferencia. ¿Es eso así? Como era de esperar, solo podemos infectar y distorsionar por la fuerza el gen más débil, asimilándolo a nuestro gen central mágico. Si alcanzara el máximo de los 4 genes, cada gen y sistema de línea sanguínea sería lo suficientemente poderoso. No podremos infectarnos y se impregnará. XT. Así es. Por lo que parece, nuestro gran virus de la unidad solo puede asimilar estas existencias discapacitadas que han alcanzado el Dao en este camino. Transformaremos a la fuerza uno de sus genes discapacitados, que se utilizan para formar los números, en nuestros genes centrales mágicos. Por otro lado, en los foros de jugadores, los dioses de los 3 pilares se han convertido en la civilización caída. Tan pronto como dijo esto, todos quedaron estupefactos. Dicky todavía estaba discutiendo el próximo reconocimiento familiar y la tormenta que estallaría. Yuan Qinghua, que era un experto en la civilización de la corriente madre, había traído una información privilegiada aterradora. Al final, la información que habían traído los dioses de los 3 pilares, que yacían en el fondo del mar, era simplemente increíble. Ni siquiera habían terminado su conversación aquí y ya los habían traicionado. ¿Los dioses de los 3 pilares no están persiguiendo al dios Pilar Ji? ¿Podría ser que se encontró con la civilización de los caídos? ¿Y tú incluso te unirás? ¿Qué pasó? Los dioses de los 3 pilares son los verdaderos descendientes del budismo en nuestro sistema budista chino. Los budas pasados, presentes y futuros, los 3 budas primogenitores, predijeron el destino del mundo y trascendieron a todos los seres vivos. Dicky aún no ha traicionado su línea de sangre, pero los 3 dioses pilares salieron corriendo y comenzaron un motín en un abrir y cerrar de ojos. Todo el foro estaba alborotado y los mensajes llegaban a raudales. Los dioses de los 3 pilares eran ortodoxos y sucesores puros. Esto fue un impacto demasiado grande en la gente. De Alchem y Monarch. Todos, no inundéis la pantalla. No te emociones. Veamos de qué habla el pez globo. Silencio.jpg. Todos se calmaron gradualmente. Pez globo. Tos, tos, tos. En realidad, es así. Dios de los pilares de las máquinas, muy problemático. Corriendo todo el camino, sin embargo, los 3 dioses de los pilares lo mataron a golpes, y la tribu que lo asimiló se dividió entre ellos. ¿Yo estaba muerto? Todos quedaron un poco atónitos. Era un mundo muy realista. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el desarrollo del dios Pilar Ji? En menos de 400 años, ya era comparable a uno de los dioses de los 3 pilares. Ya era muy aterrador que pudiera correr durante tanto tiempo. Ya es muy aterrador, pero no se puede comparar con los dioses de los 3 pilares. No hablemos de eso.
En otros 200 años, con la velocidad de desarrollo de la civilización divina del pilar mecánico, puede que no sea imposible resistir. En ese momento, alguien dijo: ¡qué broma! Los dioses de los tres pilares definitivamente se ocuparán del dios pilar Ji. ¿Cómo pueden dejar que los demás compartan los beneficios? Los tres ya se han unido contra los forasteros y han rechazado a cualquiera. Existe la posibilidad de que vuelvan a alcanzar sus alturas. En efecto. Con sus habilidades calculadoras, naturalmente saben que no pueden tomar la iniciativa. Una vez que aparece Dios el cuarto pilar. Me temo que el Dios del quinto pilar también vendrá, su derecho al destino de su raza se diluirá. Un grupo de jugadores discutía y analizaba frenéticamente. Anuncios de Put Future. Los dioses de los tres pilares eran monstruos extremadamente difíciles de tratar. Eran absolutamente racionales y, como conciencia del destino de su raza, ya habían predicho el futuro muchos años después. Pero esta es nuestra última oportunidad. Si muere esta vez, no habrá posibilidad de que nazca un nuevo dios pilar, el dios del cuarto pilar. Algunos jugadores apretaron los dientes. Porque antes, los dioses de los tres pilares todavía eran débiles de rango 9 y no podían sentir razas tan lejanas. Habían cortado la conexión entre los núcleos mágicos de ambos lados, lo que permitió a los núcleos mágicos de este lado ganar conciencia de sí mismos y dar a luz a un nuevo pilar dios. Sin embargo, después de llegar al noveno paso, no importa de qué clan era el núcleo del monstruo, la voluntad de su clan sería capaz de sentir su línea de sangre. El pez globo continuó. En su gran batalla los perseguimos todo el camino y cruzamos muchos ríos. La línea de batalla era demasiado larga. Nos encontramos con otras existencias que habían alcanzado el Dao. Entonces, los dioses de los tres pilares convirtieron vivos a la otra parte. A todos se les entumeció el cuero cabelludo. ¿Consiguió uno de inmediato? El desastre natural infeccioso más poderoso realmente hizo honor a su nombre. Las otras civilizaciones eran todas cobardes, pero la civilización de los tres dioses pilares fue imprudente. Es tan estúpido. Un rango 9 completo normal sin maximizar los 4 puntos Geno huiría de los dioses de los tres pilares. Todos se quedaron sin palabras. ¿No era esto simplemente entregarles comida? Si esto continuara, los dioses de los tres pilares asimilarían a más de 10 cultivadores Dao completos de rango 9 y se volverían más fuertes a un ritmo loco. Dicky y Caroline probablemente serían asesinados a golpes por los dioses de los tres pilares. El pez globo. Pero no puedes huir. Hay una enorme disparidad en el poder de combate. ¿Crees que el aterrador poder informático de los dioses de los tres pilares te permitirá escapar? Ya habían iluminado a este demonio de noveno grado y obtuvieron toda la información. Descubrimos que este rango 9 provenía de la civilización caída. Muchas personas como ellos han sido reunidas para ir a unas ruinas para rodear y aniquilar una civilización misteriosa y poderosa. Ruinas de civilización, cerco y aniquilación. Podría ser. Al observar la ubicación, los dioses de los tres pilares lo habían perseguido desde la posición geográfica del Imperio Tiel. No fue una coincidencia que lo hubieran conocido. Después de todo, no estaban demasiado separados. La otra parte había movilizado a tanta gente para reunir mano de obra de todas las direcciones, y los dioses de los tres pilares los habían perseguido hasta el final. Con tal conmoción, de hecho había muchas posibilidades de encontrarlos. El pez globo continuó, y luego seguí la ruta hasta el final para atacar a los cultivadores que lograron el Dao y vinieron a rodearlos y aniquilarlos. Hasta ahora, ya he iluminado a 5 cultivadores ordinarios de rango 9 que logran el Dao. Todos guardaron completo silencio. En tal situación, la fuerza de los dioses de los tres pilares probablemente explotaría. 5. Dicky, Caroline y los demás originalmente estaban igualados, pero ahora, es posible que no puedan ganar. La destreza de batalla de los dioses de los tres pilares probablemente ya era extremadamente poderosa. ¿Y ahora? Alguien preguntó. Pez globo. Ahora, los dioses de los tres pilares han arrastrado a un grupo de débiles iluminados de rango 9. Pretenderán ser una de las fuerzas de la civilización caída que los está rodeando y aniquilando. Se están preparando para ir a las ruinas y mezclarse para seguir iluminándolos. A todos se les entumeció el cuero cabelludo. ¿Cómo fue esto de unirse a la civilización caída? ¿Esta era la civilización caída que se unía a ellos? La aterradora escena que habían predicho en el Imperio Tiel. El pilar oscuro dios Tathagata había destruido innumerables civilizaciones taoístas. El tabú del universo realmente se había hecho realidad. En ese momento, el corredor del monte Aruna, que había estado escondido todo este tiempo, finalmente habló.
Hemos terminado. Ya se terminó. Algo grande había sucedido. Finalmente había llegado el día. Los dioses de los tres pilares estaban a punto de despegar. Caroline y Dicky, ambos serán jodidos hasta la muerte por él. Todos estaban desconcertados. El corredor del monte Aluna. Sois todos demasiado jóvenes. Ha comenzado una nueva era. ¿Crees que la situación actual de la era del rango 9 es la misma que la del pasado? Excelencia, los tiempos han cambiado. El Dao celestial ha cambiado drásticamente y la era está en crisis. De lo contrario, ¿por qué se me ocurriría una manera de hacer un televisor pequeño para buscar una oportunidad de supervivencia para el Dao celestial? Porque la era futura será muy aterradora y difícil. En ese caso, te daré una evaluación de logro de Dao de rango 9. En primer lugar, ¿aún no te has dado cuenta de algo? La fuerza de combate de Caroline y Dicky era realmente poderosa, no inferior a la de los dioses de los tres pilares. ¿Pero por qué no se atrevieron a salir en sus verdaderas formas? ¿Y los dioses de los tres pilares se atreven a pavonearse con sus cuerpos principales? Todos quedaron atónitos. Nunca habían analizado seriamente la lógica detrás de este tipo de comportamiento. Estos peces gordos parecían tener algún tipo de plan profundo. Hay dos razones. Primero, solo tienen una vida. Tienen miedo de encontrarse con existencias aterradoras y tabú y de ser asesinados a golpes. Por ejemplo, el poder de batalla del territorio divino del abismo azul es muy aterrador. Es natural que más de 100 existencias como ellas mueran. Por eso no se atreven a venir en sus verdaderas formas. En segundo lugar, tenían miedo de que si los mataban, incluso si resultaban gravemente heridos, los genes y el linaje de su raza serían robados, debido a que la otra parte ha visto los genes de su linaje y el poderoso poder de combate que aportan, todavía lo harían locamente. Asediarlos. Todos reaccionaron. Esa era la verdad. Dicky, Caroline y los demás eran realmente poderosos, extremadamente poderosos y desafiaban el cielo. Sin embargo, una poderosa línea de sangre y una técnica de cultivo atraerían ojos aún más codiciosos. Una vez que aparecieran, sería extremadamente peligroso para ellos revelar su poderosa fuerza de combate. Después de todo, era difícil para dos puños luchar contra cuatro manos. Solo el poder podría ser el motivo de su muerte. Dijo el corredor del monte Aluna. Acaban de entrar en rango 9. Aunque su fuerza de combate está aumentando rápidamente. Pronto entrarán en el rango avanzado 9, sin embargo, todo eso se debió a su fuerza de combate demasiado alta. ¿Por qué su misterioso arte de 9 revoluciones no pudo seguir el ritmo? Después de llegar al noveno rango y convertirse en una forma de vida de una nueva dimensión, el área del arte misterioso de las 9 revoluciones se había expandido cientos de veces. Anuncios de Put Future. Y los dioses del interior solo vivían en unas pocas centésimas de la Tierra, entonces, ¿qué tan vasta era la Tierra y qué tan escasamente poblada estaba? Tuvieron que expandir el misterioso arte de las 9 revoluciones hasta su límite y alcanzar la perfección de este reino. Solo entonces podrían realmente recuperar su invencibilidad y mostrar sus rostros, o tendrán que pasar al 10º nivel antes de atreverse a revelar sus verdaderas formas. Todos pensaron en esta ola de análisis. De hecho, fue muy razonable. Acababan de ingresar al noveno rango y su fundación era demasiado débil. Necesitaban esconderse y acumular fuerzas. Después de todo, todos eran santos del teclado. ¿De dónde vino su visión? Provino de tal análisis. El misterioso arte de las 9 revoluciones era un método de cultivo de acumulación de calentamiento lento, por lo que no fue posible alcanzar el reino en un instante. En cuanto a Caroline, probablemente tendría que acumular aún más. Esto se debía a que su mundo espiritual también era de tipo acumulación, lo que equivalía a que ella cultivara 2 artes misteriosas de 9 revoluciones. Sin embargo, Caroline, que tenía el doble de arte misterioso de 9 revoluciones, todavía estaba a la par con Dicky. ¿Por qué? La fábrica de alquimia le había dado a Dicky un núcleo de demonio de oro de nuevo rico. Aunque el universo espiritual de Dicky solo tenía 4 niveles, todavía era 1,4 veces mayor que el arte misterioso de las 9 revoluciones. Además, tenía mucho conocimiento y muchas técnicas de cultivo, lo que compensaba la brecha. El corredor del monte Aruna dijo, estoy seguro de que todo el mundo ya lo sabe. Aunque están a punto de alcanzar el rango avanzado 9 pronto, estoy seguro de que todos sois conscientes de esto. Sin embargo, eso fue solo porque su reino era demasiado alto. Acababa de abrirse paso, por lo que era inevitable que no tuviera suficiente fundación. Tenía que acumularlo lentamente.
En ese momento, sus niveles de energía serían al menos de cientos, o incluso miles. Este es el arte misterioso de las 9 revoluciones. ¿Y los dioses de los 3 pilares? Los métodos de los dioses de los 3 pilares eran diferentes. No necesitaban acumular nada. Solo necesitaban devorar, asimilar y expandir su propia raza. Algunas personas podrían decir, ¿no puede Caroline hacerlo también? A decir verdad, la vida eterna de Caroline de Grim Reaper no puede llegar al 9º paso, ya que ya han fusionado su alma y su cuerpo. Después de matar a la otra parte, no tendrán alma y no podrán asimilarse a toda la raza. Todos asintieron. Las células de toda la raza, junto con el universo espiritual, eran muy poderosas. Sin embargo, sus propias características no eran la infección. La infección era una habilidad complementaria. El sistema de los dioses pilares fue el virus infeccioso que se desarrolló en esta dirección. El corredor del monte Aruna continuó. En ese caso, ahora podemos responder a la pregunta anterior. ¿Por qué los dioses de los 3 pilares no temen las 2 preocupaciones de Diki y la emperatriz? 1. Se atrevió a descender en su verdadero cuerpo. Segundo, no tenía miedo de que le robaran sus genes. Los analizamos uno por uno. En primer lugar, no tenía miedo de que lo mataran a golpes. Los 3 dioses pilares eran los dioses pilares del destino, una forma conceptual especial del universo. No eran seres vivos. Mientras su raza estuviera escondida en algún lugar, no se extinguirían. A lo sumo, su fuerza se reduciría considerablemente. En segundo lugar, robo genético. ¿No fue esto una broma? El gen del virus del núcleo mágico del pilar de Dios se había actualizado con miles de versiones de virus, esto definitivamente era una anomalía entre los genes. No tenía ningún miedo de que lo robaran. Si no vinieras a fusionarte con él, te obligaría a fusionarte con su gen central mágico, te infectaría y te convertiría en su subcomputadora. Este gen que desafía el cielo es muy especial. Me temo que es el primer linaje genético superpoderoso que hace que la gente no quiera fusionarse con él e incluso quiera huir. Todos escucharon el análisis y se sintieron ebrios. De hecho fue así, el linaje de los dioses pilares permitió que la gente escapara. Esta era la realidad. Un señor supremo del universo de este nivel. Su visión era demasiado profunda. Sus cálculos eran demasiado aterradores. ¿Por qué no salieron Diki y Mouji? ¿Por qué los dioses de los 3 pilares se atrevieron a hacerlo abiertamente? Después de esta ronda de análisis, tuvieron que admitir que, de hecho, era incomparable con los cálculos de Diki, los dioses de los 3 pilares y los demás. Ni siquiera podían ver la lógica detrás de sus acciones y por qué habían hecho eso. No estaban al mismo nivel. Y el gen central mágico del dios pilar era de hecho casi imposible de resolver. Incluso si fuera un 9º rango, después de fusionarse con un gen central de monstruo, te sería imposible luchar contra los dioses de los 3 pilares. Era imposible para ti luchar contra todo el clan central de monstruos con tu propia potencia informática. Por supuesto, si el poder de combate de uno desafiara al cielo o al extremo y pudiera resistir el destino de toda la raza por sí solo, uno podría matar a los 3 dioses pilares y reemplazarlos para convertirse en el nuevo dios pilar. Pero ¿era eso posible? Una sola persona que resistía el destino de toda una raza no eran solo los dioses de los 3 pilares. También estaban los infectados de rango 9 bajo los dioses de los 3 pilares y toda la raza. Todos empezaron a sudar frío. A los dioses de los 3 pilares les encantaría que te fusionaras con sus genes centrales mágicos y te convirtieras en su gente. El corredor del monte Aruna dijo. En resumen, los 3 dioses de los pilares se atrevieron a descender en sus verdaderas formas. Al mismo tiempo, no tienen miedo de que otros les roben sus genes, por lo tanto, su desarrollo fue muy rápido, podría convertirse directamente en un desastre natural sin ninguna restricción. En un corto periodo de tiempo, la velocidad de desarrollo de Caroline y Diki no podría seguir el ritmo de la suya, a pesar de que lo había desarrollado hasta su punto máximo y metió un pequeño sol en el misterioso arte de 9 revoluciones, todavía era como la batalla anterior y tenía el mismo nivel de poder de batalla que los dioses de los 3 pilares, pero, los dos solo pueden esconderse durante este periodo de tiempo para evitar ser asesinados a golpes por los dioses de los 3 pilares. Este análisis fue muy simple. Después de todo, el crecimiento de un sistema era diferente. Aunque el misterioso arte de las 9 revoluciones no era débil, el tiempo que tardó en acumularse fue demasiado largo. Durante el período en blanco de su acumulación y crecimiento, los dioses de los 3 pilares definitivamente serían los más rápidos. Esto era algo que no se podía evitar, debido a las limitaciones del sistema.
Entonces, si esto continúa, ¿no serán invencibles los dioses de los tres pilares? ¿Quién sabe? Con el poder informático de los dioses del pilar, la línea mundial y algunos rangos. 9 en la oscuridad. Me temo que serán realmente invencibles. Ahora, él va a atacar las antiguas ruinas elementales. La civilización caída está en una gran guerra con el territorio divino del abismo azul. Los dioses de los tres pilares se están aprovechando del caos. ¿No están demasiado sucios? Así es. Dicky y Caroline no se atrevieron a venir aquí con sus verdaderos cuerpos, por lo que solo pudieron usar sus cuerpos de combate cuántico para separarse y unirse a la diversión. Es demasiado trágico. Espera, ahora que lo pienso, todavía no reconocemos a nuestra familia aquí. Espera, esta es la primera vez que nos encontramos con el dios de la luna Ji, y la primera vez que nos encontramos con un verdadero enemigo, ¿verdad? En cuanto a Caroline y Dicky, al ver el verdadero rostro del enemigo, y si supieran su verdadera identidad, se sorprenderían. Espera, los dioses de los tres pilares todavía no saben lo que está pasando aquí. Si vienen felices a cortar puerros y salvar a la secta budista, me temo que Joe Senjid los verá y recordará la escena. Esta fue la tragedia que le había sucedido a Ares en aquel entonces, él directamente. Ark. Los dioses de los tres pilares son demasiado miserables. Más arriba, los dioses de los tres pilares están viviendo muy bien ahora. ¿Cuánto los menosprecias? Todos arreglaron la situación y quedaron estupefactos al instante. Justo lo que iba a pasar, todo lo que sabían era que el mundo iba a ser un caos. 1015 capítulo 1025, competencia. En la tierra de cristal amarillo de la estrella enana blanca, muchos cultivadores caídos descendieron en secreto. Los tres dioses pilares también se transformaron en tres jóvenes con forma humana, mezclándose con los pocos cultivadores que ya habían sido infectados y descendieron a esta tierra. La persona que está haciendo contacto debería estar aquí. Los tres dioses de los pilares sonrieron mientras miraban el mercado. Como era de esperar, un hombre con un cuerno espantoso había estado esperando durante mucho tiempo. Era precisamente el líder del mercado que Caroline y los demás habían conocido antes. Aunque los demás habían ido a rodearlo y aniquilarlo, y se habían adentrado en el laberinto de cuevas, él todavía estaba estacionado aquí. Bienvenidos a todos. Él sonrió y subió a darles la bienvenida. Los dioses de los tres pilares sonrieron levemente. Al poco tiempo, un núcleo demoníaco también había crecido en el cerebro de esta existencia, y les estaba explicando la situación actual. La aterradora capacidad de infección de los dioses de los tres pilares era así de aterradora. Mientras la fuerza de combate de uno fuera mucho menor que la de ellos, serían infectados y asimilados por la fuerza. Estas existencias son mucho más grandes que nosotros. Los dioses de los tres pilares se rieron. Los núcleos de monstruos en nuestros cuerpos y las cabezas humanas parecen ser del tamaño de hormigas. Ahora, con la existencia de los núcleos mágicos formados por estos gigantes, las células cerebrales probablemente serían inimaginablemente grandes, quizás su tamaño sea comparable a Xingyu. ¿Comparable a las estrellas? El dios del pilar de la bestia sonrió levemente. De hecho se puede hacer, pero no se puede expandir más. Si la estructura carnosa de las células crece, colapsará. Era como un elefante. Como ser vivo de carne y hueso, la dureza de sus huesos y músculos de las piernas solo podía soportar un cuerpo tan grande. Su columna quedaría aplastada, sus fascias se romperían y sus células colapsarían. Era como si el límite del tamaño del cuerpo de una forma de vida basada en carbono fuera un pulpo gigante. Sin embargo, habían obtenido el dios pilar mecánico, un gen pseudo basado en hierro, por lo que apenas podían lograr tal tamaño corporal. De lo contrario, si pelearan, no podrían moverse en absoluto y morirían instantáneamente como un montón de carne hinchada y podrida. Esta era la ventaja de los dioses de los tres pilares. Ilimitada. Tamaño corporal ilimitado, genes ilimitados, razas ilimitadas. Incluso su oponente era una parte infinita de él. Era un sistema extremadamente desafiante, exagerado y aterrador. Sin embargo, también se mostraron cautelosos. Observaron la memoria del responsable. Anuncios de Put Future. Como era de esperar, esta civilización caída es muy misteriosa detrás de escena, solo están dispuestos a usarla cuando hay una existencia aterradora guiándolos. En realidad, hay una plataforma para intercambiar por varios tesoros misteriosos entre los superiores. Entre ellos, está la fruta Cloud Star Dao. Con el que sueñan estos cultivadores caídos, después de llegar al rango 9, uno ya no podría volver a consolidar sus genes y quedaría sellado.
Sin embargo, este tipo de objeto maravilloso podría permitir a un daoísta romper temporalmente el sello y volver a cultivar los genes de antes, aunque es solo por un corto periodo de tiempo, todavía hay esperanza de volver a cultivar y maximizar el nivel genético. Comenzaron a comunicarse. Había obtenido mucha información de estos cultivadores. Había muchas maneras para que los de rango 9 con bases de Dao incompletas completaran sus bases de Dao y Max sacaran sus 4 genes principales para tener la oportunidad de ingresar al rango débil 10. El primero fue apoderarse de la semilla de Dao fusionada por alguien más débil que el nivel 10 y usar esta semilla que había abierto medio gen en el cuerpo para integrarla en el propio cuerpo y seguir el camino de la otra parte. En segundo lugar, era este tipo de tesoro natural mágico el que podría darle a un nivel 9 la oportunidad de tener una fundación Dao perfeccionada. Después de todo, el universo era muy grande y tenía todo tipo de creaciones increíbles. Este tipo de tesoro natural que puede distorsionar las leyes debe ser de una determinada raza, por ejemplo, el corazón del elemento frente a nosotros también se produce a partir de los cadáveres de la raza elemental. ¿Estás diciendo que esta fruta Cloud Star Dao es producida por algún tipo de criatura vegetal? El pilar con forma humana Dios sonrió. Parece que para poder captar este recurso raro de la carrera de vida y producir regularmente este tipo de tesoro maravilloso, no fue sencillo lidiar con una civilización tan poderosa como el territorio divino del abismo azul, también necesitas tener la coraje. Jeje, no tenemos por qué preocuparnos. Recién estamos entrando, hay que tener cuidado. Nuestro poder de combate no es invencible y me temo que los otros verdaderos expertos están a punto de descender. Tenemos que escondernos un poco. No se atrevieron a actuar precipitadamente. Walala. Pronto entraron a la tumba y comenzaron a fusionarse con los otros grandes grupos. También vieron a algunos expertos aterradores que eran tan fuertes que sus corazones temblaron. No pudieron evitar esconderse entre estos cultivadores de Dao. Nosotros queremos rodearlos en cuanto a los 3 grandes venerables del cielo azul del abismo. Nuestro Señor actuará. La persona a cargo estaba escondida en la luz divina, pero la sensación que les dio fue que su nivel de energía estaba por encima de 50. Monstruo. Los dioses de los 3 pilares se escondieron aún más. Sus niveles de energía habían devorado a algunos rangos 9 normales discapacitados con 0,4 puntos. Eran solo un poco más de 3, que ya era la energía de 3 daoístas completos de rango 9, mientras que la otra parte equivalía a 50 daoístas completos de rango 9. La fundación de la otra parte era incluso más aterradora de lo que había imaginado. Puedes llamarme Juchu. Ven conmigo. Ya hemos encontrado una manera de localizarlo en secreto, bajo la dirección del líder, decenas de existencias se pusieron en marcha lentamente. Juchu dijo con indiferencia mientras caminaba. Escuché que casi 10,000 existencias Dao de rango 9 han descendido aquí. Es muy extraño, es realmente asombroso. ¿Casi 10.000? ¿Cómo es esto posible? A su lado, dijo un cultivador inmortal caído con una cara llena de incredulidad. Este número era una cifra astronómica. Hay muchas civilizaciones misteriosas en el universo que no puedes imaginar, Juchu sonrió y dijo. El cuerpo de la otra parte es muy pequeño. Sin embargo, es una forma de vida cuántica. Es muy extraño e impredecible. Puede reunirse, dispersarse y solidificarse, si existe la posibilidad, podemos pensar en una forma de capturarlo vivo. Los superiores nos darán suficientes recompensas, como, fruta de Cloud Star Dao, bloqueo de anillo divino. Anuncios de Put Future. Tan pronto como dijo esto, la respiración de todos se aceleró. Muchos de los presentes habían cultivado a sus propios descendientes y los habían fusionado con los mismos genes que ellos. La compatibilidad era extremadamente alta y habían obtenido la semilla de Dao para aumentar su vida útil en 100.000 años. En teoría, si conocieran a un genio con buen talento, tendrían tiempo suficiente para dejar que la otra parte se cultivara a un nivel 10 por debajo de ellos. Mientras colocara algún tipo de bloqueo de anillo divino de restricción, la otra parte no podría traicionarlo. Incluso si su reino fuera más alto que el suyo, aún estaría controlado. Y este candado de anillo divino, fue la clave para su avance. También habían escuchado que muchas personas habían usado este método para alcanzar el 10º nivel, estos 2 tesoros eran una gran esperanza. Escuché que nos estabas buscando. En ese momento, dijo un mini hombre blanco que llevaba una cámara. No tenemos nada que buscar. Todos, ¿pueden darnos una entrevista? Somos periodistas de guerra, escuché que van a iniciar una guerra de civilizaciones. ¿Correspondiente de guerra?
Hu quedó completamente atónito. Hubo todo tipo de civilizaciones en el universo. Sin embargo, ¿existía tal civilización en este mundo? Las expresiones de los dioses de los tres pilares también eran extrañas. Anteriormente, cuando se enteraron de Quantum Life y su tamaño, supieron que eran estos tipos. ¿No esperaban venir aquí para unirse a la diversión? Algunos jugadores les guiñaron un ojo a los dioses de los tres pilares. Después de todo, los dioses de los tres pilares estaban de su lado. Y los dioses de los tres pilares también se sintieron muy mal cuando los miraron. Este es un monstruo de 50 hoz. ¿Están buscando problemas? ¿Ustedes son periodistas de guerra? La expresión de Hu era fría. Con un ligero agarre, la otra parte explotó instantáneamente y se teletransportó. ¿Te quieres marchar? La serpiente venenosa gigante dijo fríamente. Como la partícula más pequeña, el cuanto puede moverse entre cualquier material. Sin embargo, no es imposible atraparlo. Mientras la densidad del hechizo alcance el nivel de una estrella de neutrones, no habrá espacios. Se formará una gran red que podrá atrapar peces cuánticos. Extendió la mano y la agarró. Auge. Una cortina negra invisible cubrió instantáneamente a la otra parte, haciéndole imposible escapar. XT. Sin embargo, Hu frunció el ceño. ¿Autodestruido? ¿Qué clase de sistema extraño era este? Es ridículo. Pero en ese momento, los dioses de los tres pilares vieron un pequeño televisor que había aparecido misteriosamente en sus manos. Parecía ser algún tipo de información de transacción. 1016 Anécdota de una extraña civilización. ¿Se suicidó? Los cultivadores que lograban el Dao a su alrededor estaban confundidos y sintieron que era demasiado increíble. Todos sintieron que estaban mirando a un tonto. Lo primero que dijo fue que era un periodista de guerra que estaba vivo y coleando, balanceándose frente a él como una pulga. Luego, gritó y fue atrapado por una bofetada, eligiendo suicidarse. Esta muerte fue inexplicable. ¿No es un idiota? Me temo que hay algo mal en su forma de pensar. La vida de la existencia prohibida que domina el sistema fluvial es extremadamente preciosa, pero en realidad es, una de las existencias reveló una expresión pensativa. No es que su cerebro no esté funcionando bien. Me temo que este sistema es muy demoníaco y afecta su mente. Por eso hizo un movimiento tan estúpido e incomprensible. Las formas de vida cuánticas son muy poderosas, pero es obvio que el concepto de formas de vida formadas por las unidades físicas más pequeñas del universo tiene una lógica muy confusa. De hecho es posible. Es casi imposible que lo cuántico produzca vida. Incluso si existiera, sus cerebros están formados por partículas cuánticas. Cuando el cuanto del cerebro se divide, es imposible que sus pensamientos sean claros. Realmente es así. Los cultivadores de Dao discutieron entre ellos cuando se dieron cuenta de repente. Después de todo, había muchas civilizaciones extraordinarias en el universo que eran muy extrañas y demoníacas. Algunas técnicas de cultivo malvadas podrían incluso afectar la mente, volverse demoníacas e incluso los defectos raciales de la vida, haciendo que su comportamiento sea muy extraño. Tal vez me olvidé de tomar mi medicamento. Una voz severa y fría llegó desde un lado. Después de todo, no importa cómo lo piense, no puedo imaginar un acto tan estúpido. Esta debería ser la mejor explicación. ¿Oh? Alguien quedó desconcertado y se dio la vuelta. Todavía eres demasiado joven. Solo lo has visto. Algunas de las civilizaciones malvadas del universo. Hay demasiados sistemas de civilización en el universo. Y mientras tengas conocimiento, verás sistemas extraños similares. Estos sistemas malvados que tienen grandes efectos secundarios de demonización y afectan la mente tienen drogas correspondientes para suprimir los malos pensamientos, de lo contrario, si no tuvieran los medios para suprimirlos y a menudo se volvieran locos, esa civilización habría sido destruida hace mucho tiempo. Atrás. Ellos reaccionaron rápidamente. Al igual que el nuevo sistema del territorio divino del abismo azul, los efectos secundarios también fueron aterradores. Si uno no lo controlara, gradualmente se perdería a sí mismo. El anciano explicó con voz lenta y firme. Ahora que lo pienso, debería ser por la pérdida del medicamento o por algún otro motivo. Por eso se volvió loco y tiene todo tipo de lógica confusa. No es extraño. En ese momento, un cultivador a su lado también se rió y dijo. Hablando de eso, la civilización malvada que has visto la suprimió con medicinas. La civilización malvada que he visto la suprimió con objetos. Usaron una horquilla de hueso especial para penetrar sus cabezas y apuñalar en lo más profundo de sus almas para calmar sus mentes y recuperar su racionalidad. ¿Oh?
Compañero daoísta, ¿no parece aterrador cuando se perfora una horquilla en la cabeza de una raza de ese nivel? Ese no es el caso. Una civilización así es muy rara. Al principio, descubrió que no eran diferentes de la gente común, tenía el cabello recogido y llevaba una corona dorada con una horquilla. Se veía guapo y su piel era tan suave como el mar. Cada uno de ellos era guapo y refinado. Estaban vestidos de blanco y tenían una expresión amable. Eran educados con el mundo exterior e incluso les gustaba dar regalos, todo tipo de tesoros. Sin embargo, tras una inspección más cercana, uno se daría cuenta de que la horquilla de la corona dorada en realidad estaba atravesada por toda la cabeza debajo de la banda para el cabello. Silbido, ¿toda la cabeza? Sí, sus cerebros han cultivado un sistema maligno de técnicas de cultivo. En realidad, sus cerebros arden como agua hirviendo, de color rojo brillante por la sangre. Quieren insertar la horquilla de hueso y usar el aura fría especial que hay dentro para suprimir la olla de agua cerebral hirviendo. Anuncios de Put Future. Eso es realmente extraño. Lo que es aún más exagerado es que no podemos ver nada inusual. La horquilla parece estar insertada en sus cabezas, pero tienen cabezas triangulares, y la horquilla está justo en la parte superior del triángulo. En ese momento, fui a su civilización como invitado y me senté en el patio de una mansión para disfrutar de las flores. Había toda clase de materiales celestiales y tesoros terrenales, vino y delicias para servirme. Fue realmente hospitalario. Me quedé allí por más de 100 años y vertí una gran cantidad de recursos en él todos los días. Sin embargo, nunca pensé que ese día sacaron una horquilla de hueso y quisieron insertarla en mi cabeza, diciendo que fue una recepción cortés. La expresión de todos se volvió seria y no pudieron evitar preguntar. ¿Y luego? ¿Veis? Después de eso, ¿y luego? El rostro de este poseedor de Dao estaba ronco, como si hubiera recordado el recuerdo más aterrador. Dijo con un rastro de miedo. En ese momento, la escena era demasiado extraña y demoníaca. En ese momento, varios cultivadores fueron invitados. Al final, fui el único que logró escapar de la antigua mansión en la niebla. Me gustaría darte un consejo. Si te encuentras con la malvada civilización nómada y te invitan como invitado, debes rechazarlos con una sonrisa. Sin embargo, es posible que no pueda rechazarlos porque sus palabras tienen un extraño sentido de confusión. Cuando dijo eso, todos sintieron una fuerte sensación de shock. ¿Cuál de ellos no era un supertalento en el sistema fluvial? Pero todavía sentía miedo. Después de todo, el mundo exterior era demasiado vasto y solo se podía considerar que estaban en un rincón remoto. El mundo era enorme y había todo tipo de cosas extrañas. Todos los presentes eran taoístas del universo. Con decenas de miles de años de vida, naturalmente habían viajado por muchos universos y visto algunas civilizaciones extrañas. Algunas civilizaciones extraordinarias en el camino del mal eran extremadamente extrañas y aterradoras. Algunos taoístas incluso entraron en la tierra de estas civilizaciones y quedaron impactados por la maldad y la extrañeza. Incluso existía el riesgo de morir y quedar rodeado. Ahora que lo pensaba, el extraño suicidio de ahora no era tan extraño. Todos discutían e intercambiaban conocimientos de varias civilizaciones. Los tres dioses de los pilares bajaron la cabeza y miraron el pequeño televisor en silencio. Aunque estos tipos eran realmente estúpidos, era obvio que estaban tratando de meter esta cosa en sus manos en secreto. ¿Qué es esto? ¿Una televisión? Los dioses de los tres pilares descubrieron que en realidad había todo tipo de transmisiones de televisión en vivo en el interior, así como comunicación con el mundo bajo el mando de Caroline. Entonces así es, ¿quiere comunicarse con nosotros? Incluso podría vender materias primas. Quieren cooperar con nosotros y saben que hemos saqueado una gran cantidad de recursos. ¿Quieren que les compremos las materias primas? Sabían que nos tragamos el pilar dios de la maquinaria y queríamos tomar la ruta tecnológica para mejorar toda la carrera, así que vendieron el material original. Los dioses de los tres pilares también se mostraron muy indiferentes. Sabían que, naturalmente, sería más rentable comprarles. Han venido a buscarnos para cooperar. Después de todo, Caroline y Dicky son cultivadores comunes y corrientes. Todavía necesitan un período de tiempo antes de que puedan acumular sus cimientos, y su período de debilidad será bastante largo. XT. Y nosotros, no hay necesidad de eso. Durante este período de tiempo, esas dos personas definitivamente nos evitarán, solo pueden aparecer ante los ojos del mundo con tales cuerpos cuánticos clonados.
Los dioses de los tres pilares se atrevieron a atacar con sus verdaderos cuerpos, mientras que solo podían mirar desde un lado en secreto. Esta fue la diferencia. Para cuando salen a la luz, ya nos hemos hecho un nombre y hemos influido en innumerables civilizaciones. Los hemos dejado muy atrás. Los dioses de los tres pilares estaban muy tranquilos. Anuncios de Put Future. En ese momento, aunque la serpiente venenosa gigante estaba un poco sorprendida, no dudó. No te preocupes por eso. Grábalo. Una civilización tan extraña lo investigará eventualmente. Incluso él tuvo que admitir que las extrañas civilizaciones que habían aparecido recientemente eran un poco extrañas. Primero, fue la civilización de las niñas mágicas y luego, las misteriosas criaturas cuánticas que aparecieron en estas ruinas. Muy rápidamente, el grupo de ellos continuó avanzando y siguió el rastro. Auge. A lo lejos se oían los débiles sonidos de las explosiones de batalla. Yuan trajo a sus dos compañeros Dao y miró a la gente que caminaba en las sombras. El segundo lote. Como era de esperar, ese grupo acaba de confirmar nuestra ubicación, tu civilización ha estado oculta durante tanto tiempo. ¿Los tipos verdaderamente poderosos van a hacer algún movimiento? Estallido. Una gran cantidad de rocas y cristales rotos explotaron y los guardianes de la tumba murieron directamente. La tumba que custodiaban se convirtió en una tormenta de arena y las ruinas y los tesoros del interior se disiparon con el humo. Esto es. Las expresiones de los dioses de los tres pilares cambiaron ligeramente. Una batalla de este nivel era demasiado exagerada y la réplica podría hacerlos volar. Después de todo, la acumulación de la otra parte era demasiado profunda. Como forma de vida de 4 geno con una fundación Dao perfecta, era solo que su línea de sangre y sus técnicas de cultivo eran ligeramente inferiores a las de ellos. Chicos, protejan cada lugar y usen las armas correspondientes de los acorazados perfectos. ¿Está bien? La serpiente venenosa gigante observó la batalla y entrecerró los ojos. Ahora, saca tus armas tecnológicas y une fuerzas para luchar. ¿Sí? ¿Sí? Como miembro de una civilización caída o una civilización tecnológica que había elegido otro camino, estos rangos 9 ordinarios con genes incompletos podrían ser débiles en el combate directo, pero sus armas no eran débiles. La recolección de recursos en el lado tecnológico era un pozo sin fondo. Sin embargo, con la ayuda de acorazados nomológicos científicos y tecnológicos externos y artefactos del Dharma, podrían estallar temporalmente con un poderoso poder de combate e incluso podrían asediar y matar a algunos cultivadores con bases perfectas de Dao. Esta fue la razón por la cual incluso la débil civilización caída era temida por las existencias Dao de rango 9 con cimientos Dao perfeccionados. Vaya. Sin tiempo para pensar, el líder se transformó instantáneamente y su cuerpo se expandió más de 10 veces, convirtiéndose en un monstruo de carne y hueso que cubría el cielo y la tierra. Con un fuerte rugido, se unió al campo de batalla. A su lado, uno por uno, los expertos normales de grado 9 comenzaron a rodear y atacar desde lejos. En este momento, Cuántico, que llevaba una cámara, lentamente se reunió y reveló su figura. Sostuvo un micrófono y apareció frente a ellos. Podemos ver que estas civilizaciones caídas ya han entrado en la batalla. Son herramientas realmente muy útiles. 1017 La civilización observadora. El reportero señaló la batalla trascendental detrás de él y presentó. Normalmente, estos combatientes ordinarios de 9º rango no pueden abrirse paso ni entrenar, y sus niveles de cultivo están estancados. Naturalmente, cambiaría al lado de ciencia y tecnología y continuaría mejorando su fuerza de combate con la ayuda de objetos externos. Aunque era una forma poco ortodoxa, era innegable que era la mejor manera. Pasarían decenas de miles de años para aprender el arte del refinamiento mecánico, recolectar minuciosamente recursos, cruzar galaxias, construir buques de guerra y acumular energía. Todos conocemos las naves espaciales mecánicas desde el punto de vista tecnológico. ¿Cuáles son sus ventajas? El puerto de nivel de energía se amplió infinitamente. Por ejemplo, puedo construir un acorazado supermecánico de nivel 9 del tamaño de un planeta, que también puede considerarse un arma mágica super grande. Entonces, el poder explosivo de este acorazado sería comparable al de un experto aterrador del tamaño de un planeta. En teoría, el nivel de potencia de este buque de guerra era comparable al de la raza de hierro. Sin embargo, después de todo, eran objetos inanimados. No eran criaturas vivientes. Por mucha energía que hubieran almacenado, no se podía restaurar.
Solo podían ser recargados y mantenidos poco a poco por el humilde maestro del buque de guerra, viajando por el universo y recolectando recursos para recargar, simplemente no tenía tiempo para cultivar. La civilización de los cultivadores taoístas de rango 9 en el lado tecnológico siempre había sido un pozo sin fondo de recursos. En cuanto a estos caídos ordinarios de nivel 9, habían pasado decenas de miles de años construyendo buques de guerra y recolectando recursos para almacenar energía solo para disparar estos pocos tiros y ser hombres súper reales durante 10 minutos. En teoría, mientras uno viviera lo suficiente y pasara decenas de miles de años acumulando, existía la posibilidad de lanzar un ataque furtivo y matar a un inmortal con una fundación Tao completa con 10 minutos de poder explosivo. Esta era la ventaja de la tecnología. Feroz, fue extremadamente feroz. Como herramienta de un solo uso, también era muy útil. Si decenas de miles de caídos de nivel 9 se reunieran así, finalmente podrían activar sus acorazados y disparar con toda su fuerza. Incluso un nivel 10 podría ser asesinado por ellos. Este fue el horror y el poder de la civilización caída. Muchas existencias más débiles que el nivel 10 en el universo tenían miedo de esto, escondiéndose y evitando ser perseguidas. Sin embargo, podemos ver que la misteriosa civilización detrás de escena es muy inteligente y misteriosa. Ahora están controlando las herramientas de estos caídos para que puedan recolectar recursos normalmente y persuadirlos amablemente. En momentos críticos, pueden engañarlos para que disparen algunos tiros. Para aumentar nuestra fuerza de combate, nos tomamos en serio el comportamiento de este cabrón. En la distancia. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué este tipo habla tan racionalmente? ¿Una lógica tan clara? ¿No dijiste que te uniste al diablo? Anuncios de Put Future. Bastardo. ¿Es realmente un corresponsal de guerra? Los cultivadores ordinarios de nivel 9 que conducían un acorazado y usaban algún tipo de artefacto mágico para rodearlo y matarlo desde la distancia estaban todos rojos y furiosos. ¿De dónde vino este tipo? ¿Sabes hablar? La otra parte había expuesto directamente toda su lógica y acciones. Habían entrado en estado de batalla y pudieron desatar un poder de combate tan aterrador. Naturalmente, habían agotado miles de años de acumulación. Lo siento, acabo de tomar mi medicamento. Siento que soy muy lindo y mi lógica es muy clara ahora. El periodista sonrió y dijo con cara solemne. Todos, déjenme repetirlo. Soy reportero de guerra. Nuestra raza es una civilización cuántica y, como civilización nómada, lo que más nos gusta es vagar por el universo. Somos los observadores del universo, los testigos de la historia. Debes saber que todas las partículas de materia y energía del universo están formadas por partículas cuánticas, y la dualidad onda-partícula observada por las partículas cuánticas solo colapsará en la realidad. A nosotros, como formas de vida cuántica, nunca nos ha gustado matar, en cambio, observamos todo acerca de cada civilización. Una civilización de observación cuántica. La expresión de Juchu cambió ligeramente. No entendía muy bien lo que estaba diciendo, pero había una sensación de profundo misterio y civilización antigua en esas palabras. Sin embargo, todavía no podía controlar su ira. ¿Qué estás mirando? Yuan Yuan se rió y dijo. La civilización de allí, gracias por su apoyo y ayuda. No hay necesidad de prestarnos atención. El periodista dijo con cara seria. ¿De verdad quieres vivir? ¿Realmente exististe en este mundo decenas de millones de años después? Yuan Yuan estaba un poco confundido. Según las incertidumbres de la cuántica, la historia se encuentra en un estado intermedio. Solo cuando se observe se colapsará y se convertirá en un hecho establecido. Por otro lado, nuestra civilización de observación cuántica está observando la historia, registrando todo como un guardián solitario. Yuan Yuan no lo entendió del todo. De repente, comprendió un poco el significado de esta civilización. Después de todo, hubo innumerables civilizaciones en el universo. Si a esta civilización cuántica le gustaba realizar observaciones cuánticas, y era la civilización observadora del universo. Sin embargo, aunque la otra parte lo dijo, todavía tenía algunas preocupaciones. Anuncios de Put Future. No tienes que creernos. Sabemos que estamos diciendo la verdad. Continuaremos registrando los registros históricos de esta galaxia. El reportero continuó respondiendo al tema anterior y dijo sobre el análisis del campo de batalla. Aunque la civilización aquí no trata a los taoístas caídos ordinarios como humanos, el territorio divino del abismo azul tampoco trata a los genios con sueños bajo su civilización como humanos. Humanos.
Han estado trabajando durante cientos de miles de años y se han convertido en herramientas para resistir a los caídos. Ambos bandos están utilizando sus ventajas para reunir fuerzas. El rostro de Yuan Yuan se oscureció. Ja 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 ja. La serpiente venenosa gigante se rió. Solo estás poniendo una fachada. No estoy de acuerdo con la civilización de observación cuántica de allí. En la larga historia del universo, debe haber un registro de la historia, de lo contrario, nadie recordaría nuestra existencia en este mundo incluso después de decenas de millones de años. Si eres libre, puedes venir aquí y tener un intercambio. Independientemente de si eran amigos o enemigos, con una civilización cuántica tan misteriosa restringida en la batalla, no había ningún precio que pagar para expresar buena voluntad y persuadirlos. XT. En cuanto a qué pasaría después de eso, una promesa verbal nunca fue digna de confianza. Todos, no hay necesidad de prestarnos atención. Nuestra civilización cuántica es muy débil, nuestra única ventaja es que somos muy etéreos y tenemos fuertes capacidades de supervivencia. El periodista sonrió. Obviamente estaba preparado. Para que una civilización apareciera en un territorio cercano tenía que tener un trasfondo y una identidad. Frente a él había un muy buen fondo del universo, una civilización nómada que pasaba por allí no le gustaba la guerra y observaba las guerras y la historia de las distintas galaxias. Independientemente de si la otra parte lo creyó o no, eventualmente tendrían antecedentes. Y en este momento, su futuro haría que la otra parte creyera gradualmente que eran amables y pacíficos. Después de todo, no tenía más remedio que ser amable. Para empezar, el cuerpo de batalla cuántico estaba incompleto. La fusión del Super Seymour Dios del Hombre fue suficiente para luchar contra los rango 9 ordinarios, pero contra estos super monstruos verdaderamente aterradores, un rango 9 completo podría aplastarlos hasta la muerte. Las dos civilizaciones frente a él eran 10 niveles más débiles. ¿Qué tipo de concepto era este? Si no contamos al dios antiguo y al dios de la luna y detrás de escena, hay cientos de existencias en el nivel de Caroline, Vicky y los demás, incluso si se tuviera en cuenta el poder de combate de un debilucho de nivel 10. Cuenta, la otra parte, que tenía múltiples unidades de débiles de nivel 10, no sería mucho más débil que estas dos existencias aterradoras. Era una civilización débil de nivel 10 en su apogeo, un dios súper antiguo, una civilización aterradora casi al mismo nivel y una civilización prohibida súper gigante que tenía la esperanza de llegar al fin del mundo. Ellos eran muy conscientes de esto. Su posición como civilización cuántica era muy clara. No estaban aquí para ser los protagonistas del mundo y los jugadores tenían muy claras sus propias habilidades. El combate nunca había sido su punto fuerte. Ahora eran simplemente una civilización observadora ordinaria, una civilización mercantil nómada, que observaba y registraba la historia, vendía materiales originales y hacía algunos pequeños negocios. Incluso Caroline y Dicky, que no tenían intención de usar sus verdaderos cuerpos para atacar, también estaban reuniendo fuerzas en un corto periodo de tiempo, ¿y de dónde vino el poder acumulado? Frente a él, todo dependía de esta pequeña empresa.